Hoy con el tema 5 errores que cometes en tu devocional bíblico diario y cómo lograr corregirlos. ¡Wow! Ya estás aquí en tu canal. Yo soy Frank y te doy la bienvenida. Aquí encontrarás en este canal todo el contenido y la información para que tú fortalezcas tu vida devocional a través de cómo y lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Así que hoy con el tema 5 errores que cometes en tu devocional bíblico diario y cómo lograr corregirlos. Es muy común caer por lo menos en uno de los 5 errores que hoy te traigo o a través de nuestra vida devocional. Ya no oras, ya ni lees la Biblia, ya ni qué decir si haces tus devocionales diarios. Y estos errores nos traen desánimo, desenfoque, al no tener una vida consistente. Te sugiero que te quedes hasta el final del video porque te estaremos dando soluciones a cada uno de los errores con el deseo de que tengas remedio a estos errores y entonces fortalezcas tu vida devocional. Error número 1. Estás utilizando tu tiempo devocional como un tiempo para participar en cadenas de oración. Es verdad que la Biblia nos enseña que hay que orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Pero participar en cadenas de oración no es el tiempo de tu devocional. Y si bien es cierto que la Biblia nos enseña que tenemos que perseverar en la oración, así que hay que perseverar en la oración, es cierto, pero eso no es el tiempo de tu devocional. Y orad unos por otros. Y es cierto, la palabra del Señor nos enseña, nos anima, nos manda a que oremos unos por otros. Pero esto no es tu tiempo devocional. Tu tiempo devocional tú lo asignas en un horario en el que tú estés objetivamente enfocado en lo que es un devocional bíblico. Y es que tenemos que estar aprovechando bien el tiempo porque, vaya que si los días de hoy son malos. Pero observa lo que dice aquí en el versículo 17 de Efesios capítulo 5. Por tanto, no seáis insensatos o sean necios, sino entendidos. Tenemos que estar en un entendimiento de no solamente conocer, sino entendiendo por qué cuál es la voluntad del Señor. Y por lo tanto, en un devocional bíblico es en donde precisamente el Señor te da a conocer su voluntad a través de su palabra escrita. Y tú y yo la tenemos que conocer. No solamente es orar y orar y orar. Esas actividades tienen, por supuesto, un alto valor. Tenemos que participar con nuestra iglesia orando unos por otros, pero esto no es tu tiempo devocional. Tu tiempo devocional tiene un propósito, un objetivo, y un devocional es la actitud de venir obedientemente a escuchar la palabra de Dios, precisamente para conocer su voluntad y con el propósito de obedecerla. ¿Con qué actitud? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí recalco la palabra enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y si nos enseña la palabra es porque hay que poner atención, hay que leerla, hay que meditarla. Tu buen espíritu me guíe. Y esto es a través de nuestro devocional bíblico personal diario, no solamente de orar. Error número 2. Estás leyendo mucho más de lo que puedes meditar en tu corazón. Y es cierto, la palabra del Señor nos enseña, nos anima, nos manda a que el leer la palabra todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar, no solamente para aprender a temer, sino para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, es decir, para obedecerlos. No solamente es leer. Si estás leyendo mucho más de lo que meditas en tu corazón, si estás leyendo más de 5 versículos sin reflexionar, sin meditar en la palabra que has subrayado, esto es un error. Y es cierto, la palabra del Señor nos enseña, nos anima, nos manda a que el que lee y los que oyen las palabras, no solamente leer, sino el que las oye de esta palabra, de esta profecía y, ¿ya viste lo que dice aquí? Y guardan las cosas. No solamente es leer y leer y leer, sino además oírla con atención y guardar las cosas en tu corazón, porque el tiempo está cerca. ¿Te das cuenta? No solamente es leer y leer y leer, sino meditar, considerar la palabra para obedecerla. Meditar significa reflexionar en la verdad. Es el proceso en el cual el Espíritu Santo dirige su palabra para llevarla de tu mente al corazón, para que seamos confirmados y alineados precisamente a la voluntad de Dios.
y la obedezcamos. Y es cierto, la palabra del Señor nos enseña, nos anima, nos manda a que, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Pero no solamente eso, después de la coma dice la exhortación y la enseñanza. Y la exhortación es aquel que la demuestra. Es decir, el que demuestra a través de su vida precisamente lo que ha hecho posible la palabra de Dios, la transformación en su mente y corazón, ahora para cumplir y obedecer. Y es que precisamente en este proceso de meditar es cuando el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, transforma nuestras vidas con su palabra. El Señor le encomendó a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él, en el libro de ley, en la Biblia está escrito. Pero no solamente es lectura, no solamente es oración, sino también es meditación, meditar en la palabra. Por lo tanto, toma tiempo en la meditación de la palabra, de lo que lees, y sé paciente, disfruta este tiempo ante tu Señor, en el cual tú meditas en su palabra, en donde surge el entendimiento de la verdad. Por lo tanto, si tú estás leyendo más de lo que tú puedes meditar en tu tiempo devocional, esto no es conveniente, y precisamente eso es lo que pudiese estar trayéndote al desánimo. Error número 3. Estás teniendo más un estudio bíblico que un tiempo devocional bíblico. Si estás leyendo todo un capítulo e incluso más de un capítulo, esa es una característica que se hace cuando estás estudiando la Biblia. Lees todo y tratas de meditar en todo un capítulo cuando hay en muchas ocasiones más de 1, 2 y a veces hasta 3 temas diferentes en un solo capítulo de la Biblia. Y aquí está el punto, en que no meditas en tu corazón en lo que corresponde a tu vida personal, sino que meditas en lo que dijo Pablo, en lo que dijo Pedro, en lo que dijo Moisés, y tú estás meditando en por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo, en qué condición estaba. Todas estas preguntas son más apegadas a lo que es un estudio bíblico que a lo que es un devocional bíblico personal. En un devocional bíblico tú meditas en la palabra, con las palabras, pero en las palabras que tú subrayaste. Y esas son las que el Espíritu Santo te está trayendo a ti para que precisamente son los temas que el Señor quiere tratar contigo en lo individual. Por eso es un devocional bíblico personal, no porque estés solo en ese momento en tu aposento o en donde tú estés teniendo tu devocional. No solamente por eso es un devocional personal, sino porque el Señor con su palabra habla a tu corazón para dejarte ver quién eres tú delante de Él en lo individual, en lo personal, con su palabra y con la guía de su Espíritu Santo. El Señor te quiere ir limpiando, ir moldeando conforme a su imagen nuevamente. Un estudio bíblico es fascinante, es apasionante. Yo mismo disfruto estos tiempos de estudio bíblico, pero un estudio bíblico no es lo mismo a un tiempo devocional bíblico. Los dos parten con la palabra de Dios, por supuesto, pero uno tiene el propósito de inducirte, de meterte al conocimiento de la palabra del Señor, y tienes que tener cuidado en todo el contexto, de hacerte preguntas: ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿En qué condiciones se lo dijo? Cada libro de la Biblia tiene un propósito, y todas estas muy responsables preguntas son las que tenemos que hacer en un estudio bíblico, con el propósito de conocer todo lo posible, pero para explicarlo, para enseñarlo, para poder aplicarlo. ¿De acuerdo? En cambio, un devocional bíblico es en lo personal. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, la leían y ponían el sentido. Había meditación, había reflexión, de modo que entendiesen la Escritura. Y sobre todo porque en el proceso de reflexión, de meditación, es que el Espíritu Santo es el que toma control de nuestra vida, de nuestro entendimiento, para producir en nosotros ese entendimiento. Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos enseña su palabra, el Espíritu Santo. Y tú y yo, entonces, en el proceso de meditación y reflexión, Él es el que la hace posible en nuestro entendimiento para razonarla y entonces ir y obedecerla. Por eso es que hay confusión en nuestras vidas, porque no hay un proceso de meditación, de reflexión. No le damos tiempo a que el Espíritu Santo produzca en nosotros obediencia y conocimiento de su voluntad. Error número 4. Oras por pedir y pedir y pedir,
pero no para obedecer lo que el Señor te ha enseñado en tu tiempo devocional. Por lo tanto, si no eres consciente de tu condición espiritual, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, encubriendo pecados, o sea, encubriendo condiciones sin un entendimiento, mentimos y no practicamos la verdad. Así que no oras para obedecer en lo que el Señor te ha llamado al arrepentimiento. No actuaste, pedías por otras cosas, por tus necesidades, pero no orabas para obediencia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, seguirás viviendo en las consecuencias de tu vida, sin haber cambios en tu mente y en tu corazón. No oras para obedecer en lo que has sido instruido. Entonces, estamos en desánimo, estamos en rebeldía, estamos desenfocados. Y si bien es cierto que nuestro devocional lo iniciamos orando y lo cerramos orando, pero iniciamos orando con la intención de entregar nuestro corazón, rendirlo para estar enfocados, concentrados a recibir, pidiéndole al Señor, abre mi corazón, mi entendimiento, estoy dispuesto, disponible a obedecerte, dame a conocer tu palabra, Señor. Y cerramos orando, pero para que el Señor produzca obediencia en nosotros, produzca denuedo, produzca el que vayamos y seamos fieles y verdaderos a lo que el Señor ha mostrado a nuestra vida, en lo que Él nos ha mandado a hacer. Es diferente a pedir cosas. Esta es la parte medular de un devocional, el conocer su palabra, su voluntad exactamente, que es lo mismo, para ir y obedecerla. Y si tú y yo no pedimos por obediencia para que nos ayude a ir, porque está en contra de nuestra voluntad, de nuestra carne. Y todos estos primeros 4 errores traen como consecuencia, como un efecto dominó, a un quinto error. Y es precisamente al no ver frutos en tu vida, al no vivir progreso en tu vida devocional y al perder interés, pues como consecuencia hay desánimo, hay desenfoque. Y ahora vives precisamente donde el enemigo de tu espíritu te quiere tener, en la duda, en el desánimo, ocupado en decenas de actividades, inconsciente de tu devocional. Estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, pues tu inconsistencia, tu indisciplina, tu perseverancia en otras cosas fuera de Dios desenfocan desobediencia. No rendiste tu corazón, no te preparaste para venir obedientemente a los pies de tu Señor Jesucristo a escucharle hablar. ¿Sabes que la palabra error es no seguir lo correcto? ¿Es no seguir lo acertado, lo verdadero? Esto significa la palabra error. Error significa fallar. Contrario a esto, el dar en el blanco, o sea, lo correcto, lo acertado y lo verdadero es vivir, es caminar, es obedecer en la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Por eso es que al errar tú y yo, al cometer errores, es porque no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. No estamos viviendo alineados a su voluntad con el propósito de obedecerla. Y todos estos minutos que han pasado en este video, nos ha dejado ver la Escritura que debemos sí orar, sí leer la Biblia, pero debemos de meditar en ella, pasar tiempo reflexionando en ella, en un tiempo devocional bíblico todos los días, ser consistente, permanecer en la palabra del Señor, pero con el propósito de obedecerla. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y Jesucristo es Dios, Él es el Verbo hecho carne. Y la palabra de Dios nos enseña que hoy el Padre nos habla a través del Hijo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que produzca lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Así que considera estos errores. Considera estos 5 errores que hoy te he traído para que reflexiones y regresas a las sendas, a la palabra del Señor para conocerla, pero con el propósito de obedecerla. ¿Cómo? Meditando, reflexionando en ella, conociendo efectivamente qué es un tiempo devocional diferente a un estudio bíblico. Un estudio bíblico es muy importante, es vital para tu vida y la mía, por supuesto, pero no es lo mismo que un tiempo devocional bíblico. Es lo que quiero traerte en este día, a que es diferente. ¿Es importante hacer el tiempo de oración? Sí. ¿Tiempos de lectura? Por supuesto. ¿Tiempo de nuestro estudio bíblico personal? Por supuesto que sí.
pero eso no es tu devocional bíblico personal diario. Te animo a que veas nuestro video en donde enseñamos qué es un devocional bíblico personal diario a través de 4 pasos muy sencillos pero indispensables, fundamentales con la Biblia y a través de la Biblia. Si tienes alguna pregunta o comentario, hazla precisamente en el espacio de comentarios que hay aquí abajo y nosotros con mucho gusto nos daremos el tiempo para responderte. Nos encantaría saber qué piensas, tus reflexiones, tus conclusiones de todo esto. Incluso si has caído en desánimos, si has caído en desenfoque, ¿cuál crees que tú haya sido la razón? Compártenos, nos es importante y necesario a esa comunidad. Dale play al siguiente video, en donde seguiremos reforzando nuestra vida devocional. Yo soy Frank y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.